Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Tenorio, soy médico de enlace científico del laboratorio SINLAB Colombia. El día de hoy vamos a revisar un tema supremamente importante, conocido como a través de esta charla es conocer las principales, tratar de conocer un poco más a fondo de qué se trata esta enfermedad, eh, conocer los signos, los síntomas, conocer cómo se diagnostica esa enfermedad y también su tratamiento. Aquí tenemos entonces el índice que vamos a trabajar. Primero vamos con una parte de introducción para conocer de qué se trata la enfermedad. La tercera parte de la charla vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico, cómo pueden saber los médicos que tengo enfermedad renal crónica. La cuarta parte vamos a hablar un poquito acerca del pronóstico de la enfermedad renal crónica y finalmente el tratamiento, cómo tratan los médicos la enfermedad renal crónica. Para empezar, tenemos que hablar acerca del riñón y sus funciones. Es importante tener en cuenta que el riñón es un órgano vital, es un órgano que a pesar de que exista la terapia de reemplazo renal, a pesar de que exista la enfermedad renal, no significa que se pueda reemplazar en su totalidad. El riñón es un órgano complejo, tiene las funciones de remover desechos metabólicos que produce nuestro organismo. También reduce el exceso de fluido, o más bien el exceso de agua que hay en nuestro organismo. Regula el balance de ácido, regula el nivel de los electrolitos conocidos como sodio, potasio, cloro, regula la presión sanguínea, lo que conocemos también como la presión arterial. Regula la producción de las células principales de la sangre, conocidas como glóbulos rojos, a través de la eritropoyetina, y también regula el calcio, ¿no? Un metabolismo fosfocálcico bastante complejo. Y vamos viendo de que nuestros riñones son órganos vitales, son órganos que no se pueden reemplazar, podrán cumplirse algunas funciones a través del tratamiento farmacológico, a través del tratamiento terapia de diálisis, pero no será posible reemplazar todas y cada una de esas funciones tan complejas para que nuestro organismo pueda funcionar sin ningún problema. Entonces, como introducción tenemos que dar un largo de los meses y años es la pérdida de la capacidad de los riñones para poder filtrar todos esos productos metabólicos de desecho presentes en la sangre. En Colombia, en la actualidad, la cuenta de alto costo logró determinar que 849.874 personas están con enfermedad renal crónica en Colombia. Además, que 1,70 casos por cada 100 habitantes en Colombia están sufriendo enfermedad renal crónica. También se logró determinar la Organización Panamericana de la Salud que siendo en este momento enfermedad renal crónica. Y a partir de estos datos y cifras nos damos cuenta de que es una enfermedad que se encuentra como una de las más diagnosticadas y está correlacionada con diferentes enfermedades crónicas propias de la población colombiana y la población mundial, más que todo el mundo occidente. ¿Cuáles son los factores de inicio o progresión de la enfermedad renal crónica? Tenemos factores que son potencialmente modificables, tenemos factores que son no modificables y otros factores que están inherentes a la enfermedad renal crónica. Los potencialmente modificables son propios del paciente, son factores que están implicados el estilo de vida saludable, los hábitos de vida saludable que tiene el paciente. Por ejemplo, el paciente que es sedentario, un paciente que no tiene una dieta saludable, un paciente que no practica ningún tipo de deporte, es un paciente que fácilmente, si tiene una predisposición, puede realizar hipertensión arterial con el paso de los años. Ahora, lo mismo puede suceder con diabetes tipo 2. Los pacientes que están presentando un índice de masa corporal en rangos de obesidad, pacientes que han sufrido de dislipidemia, estamos hablando de colesterol elevado, triglicéridos elevados, pacientes con hábito de tabaquismo o que han tenido niveles de ácido úrico por encima del rango normal o valores también alterados respecto a su nutrición, ¿no? Lo que viene relacionado con toda la parte nutricional.
Ahora, hay otros factores que se consideran no modificables. Estamos hablando de la edad avanzada del paciente, del sexo masculino, de los pacientes de raza negra y pacientes que tienen bajo peso al nacer. Estos pacientes que tienen factores de riesgo no modificables, pues es importante que los hábitos de vida saludable sean aún más acostumbrados, haciéndolos parte de su rutina para evitar que este riesgo pueda aumentar con el paso de los años. Y están finalmente los factores inherentes a la enfermedad renal crónica. Son estos factores que en el momento en que el paciente empieza a desarrollar la enfermedad renal crónica puede ir acelerando su deterioro, puede ir acelerando esa progresión de la enfermedad, deteriorando la función renal cada vez más. Estamos hablando de la anemia que surge por la propia enfermedad renal crónica, de las alteraciones de los electrolitos tales como el calcio, la paratiroidea y la acidosis metabólica. Son factores que son propios de la enfermedad renal crónica, pero que a su vez ayudan a acelerar el daño renal y ayudan a acelerar esa pérdida. Ahora, existen otras causas de la enfermedad renal crónica. Ya sabemos que en Colombia principalmente se deba a hipertensión arterial y a diabetes. Ya sabemos de que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más diagnosticadas a nivel mundial, a nivel local. Es una de las causas de mortalidad por riesgo cardiovascular más importantes, sobre todo que pueden afectar la función renal con el paso de los años, con el paso del tiempo. Estamos hablando de la enfermedad renal poliquística, que es un trastorno hereditario en el que se forman sacos llenos de agua, también conocidos como quistes en ambos riñones, o también una afectación conocida como glomerulonefritis, en el cual se de los tejidos corporales. El paciente sufre edema en miembros inferiores, también en miembros superiores en estadios avanzados, presión arterial y presencia de glóbulos rojos en la orina, lo que también conocemos a nivel clínico como hematuria, ¿no? Presencia de sangre en la orina, sangre microscópica. Los trastornos autoinmunitarios o enfermedades autoinmunes o enfermedades reumatológicas también están relacionadas directamente como causa de enfermedad renal crónica. Y ahí estaríamos hablando aquí específicamente del lupus eritematoso sistémico, el cual es un trastorno donde creamos anticuerpos que lesionan los vasos sanguíneos pequeños de los glomérulos y los diminutos conductos, conocidos también como túbulos de los riñones. ¿Qué síntomas se presentan en la enfermedad renal crónica? Bueno, eso depende si el paciente tiene una enfermedad renal leve o si el paciente paciente que tiene una enfermedad renal leve a moderada empieza a presentar nicturia, que es la necesidad de orinar varias veces durante la noche. El paciente también nos refiere sentirse cansado, débil, confundido, inclusive él percibe que ya no es una persona alerta o tal vez no está tan activo. El paciente también empieza a presentar inapetencia, empieza a presentar menos hambre, dificultad respiratoria en casos en donde ya se torna una enfermedad renal moderada, una sensación de malestar estomacal y también un mal sabor en la boca, una sensación de sabor metálico que se produce. Cuando ya el paciente empieza a presentar unos estadios mucho más avanzados en la enfermedad renal crónica, el paciente presenta unos problemas mucho más graves. Estamos hablando de debilidad muscular, espasmos musculares, calambres, dolor, falta de sensibilidad o inclusive una sensación de hormigueo en los miembros inferiores principalmente, un síndrome conocido como síndrome de piernas inquietas que se produce a raíz de la anemia, se acelera esta sintomatología de síndrome de piernas inquietas, problemas para pensar, confusión, inclusive pacientes que ya están en el estadio final pueden presentar convulsiones. El paciente puede llegar a presentar una dificultad respiratoria grave, un polvo blanco en la piel después de sudar, este paciente que ya se torna niveles de urea en sangre, una sensación de prurito también se evidencia una sensación de picor
¿no? Alrededor del cuerpo, en toda la piel, se siente esa sensación de picor o prurito. Pero entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuáles son las complicaciones que presenta el paciente en la enfermedad renal crónica? Y aquí tenemos que hacer énfasis en 6 características fundamentales. Obviamente hay mucho más, pero vamos a hablar de estas 6 características principales. El paciente puede llegar a presentar acidosis. Recordemos que la capacidad de el poder paso del tiempo en su enfermedad renal crónica, en el paso del tiempo en el daño renal, de su funcionamiento renal, el paciente pierde la capacidad de producir eritropoyetina, por lo tanto se afecta la producción de glóbulos rojos, el paciente se torna anémico, los niveles de hemoglobina disminuyen considerablemente. También el paciente presenta una anemia de características inflamatorias, donde la utilización del hierro no es la más efectiva. El paciente puede llegar a presentar un déficit neurológico a cuánto los niveles de desechos metabólicos van a ir aumentando en la sangre. El paciente presenta hipertensión arterial con el paso del tiempo a partir de esa enfermedad renal crónica. Y aquí hago un paréntesis. Es claro de que el paciente que tiene diagnóstico de hipertensión arterial puede, con el paso del tiempo, generar enfermedad, pero también es cierto de que el paciente que tiene enfermedad renal crónica, con el paso del tiempo, sin haber sido hipertenso, siendo otra las causas relacionadas a esta enfermedad renal crónica, el paciente empieza a presentar hipertensión arterial, ¿no? La tensión arterial se empieza a elevar considerablemente y esto tiene una relación, una correlación directa con la afectación del metabolismo y la homeostasis que se encarga de hacer el riñón a partir de la producción de sus hormonas y a partir también de el funcionamiento de la absorción de agua y eliminación de agua. Procesos conocidos como aterosclerosis. El paciente tiene tendencia a producir niveles elevados de colesterol y de triglicéridos. Estos pacientes tienen el famoso diagnóstico de dislipidemia en muchos de los casos, por eso es una de las metas poder lograr controlarlos. Y pueden sufrir los pacientes que están en un estadio ya avanzado, en un estadio final, principalmente los pacientes que ya están en condiciones de diálisis, pueden llegar a presentar algo conocido como osteodistrofia renal, donde ese metabolismo fosfocálcico que se ve alterado, ese metabolismo del fósforo y del calcio dentro de nuestro organismo que se está viendo alterado, pues definitivamente implica una alteración del hueso, del sistema óseo, buscando nuestro organismo compensar rápidamente esta alteración de estos electrolitos y el paciente empieza a presentar dolores, el paciente puede empezar a presentar un riesgo de fracturas mucho más elevado. Ahora, ¿cómo pueden saber los médicos si tengo enfermedad renal crónica? Al paciente se le ordena análisis de sangre para medir la cantidad de productos de desecho que se acumulan en la sangre. Estamos hablando de dos fundamentales y que se utilizan de manera cotidiana en las consultas médicas, en las valoraciones médicas, es los valores de creatinina en suero, los valores de nitrógeno ureico. De aquí parte el diagnóstico para enfermedad renal crónica. Y quiero dejar algo claro, no porque un paciente esté presentando valores de creatinina en suero elevados por encima del límite superior, significa que tenga enfermedad renal crónica. Existe la enfermedad renal o la insuficiencia renal aguda que puede producirse por múltiples factores. Estoy hablando de un paciente deshidratado, estoy hablando de un paciente con una infección viral o una infección bacteriana, estoy hablando de un paciente que se ha sometido a jornadas extenuantes o exageradas de ejercicio físico, estoy hablando de un paciente que esté presentando algún tipo eh, de obstrucción del flujo urinario, como es el caso de una hiperplasia prostática benigna. Estamos hablando de muchos factores que pueden hacer que el paciente empiece con una lesión renal aguda, donde el paciente durante toda su vida ha presentado valores de creatinina en suero totalmente normales,
pero en una de las consultas, en una de sus valoraciones, estos valores están francamente elevados y ahí el interés es que el médico tratante sospeche la enfermedad renal crónica y solicite estudios de creatinina en suero o los pueda complementar con un estudio bastante importante conocido como microalbuminuria o albuminuria, en el que se detecta si el paciente está filtrando proteínas y se está viendo una afectación en su función renal. Ese seguimiento es un seguimiento exhaustivo que debe realizarse al menos durante 3 meses, y si el paciente persiste con estos valores elevados, dependiendo de estos resultados, el médico tratante puede hacer la sospecha diagnóstica, la impresión diagnóstica de enfermedad renal crónica, derivarlo a una consulta especializada por el médico nefrólogo. Si se encuentra en un servicio de EPS, algún programa de nefroprotección, para que se complementen con otros estudios importantes. El análisis de orina, ya lo hemos comentado, a través de la microalbuminuria o albuminuria, es una muestra de orina parcial en donde se contabiliza o se mide los niveles de proteínas que está excretando el paciente por vía urinaria. ¿Se utiliza la ecografía para observar los riñones? Claro que sí. Si un paciente tiene ya impresión diagnóstica, enfermedad renal crónica, aquí lo conveniente es poder hacer una ecografía renal y de vías urinarias primero para descartar de que no exista ningún tipo de lesión, como es el caso de la poliquistosis, como es el caso de hiperplasia prostática benigna, como es el caso de un tumor vesical o algún tipo de tumor en vías urinarias, como es el caso de un riñón de tamaño pequeño, ¿sí? En el cual se puede hacer una sospecha de enfermedad renal crónica que tal vez ha transcurrido durante bastante tiempo. En ocasiones la biopsia, claro, es, digamos, el estudio final en el cual, dependiendo del diagnóstico que pueda haber realizado el médico tratante, en ese caso el nefrólogo, de la enfermedad renal crónica que tiene el paciente, para definir su causa, eh, que no es precisa o que no es específica, realizar un estudio de biopsia, ¿no? El tratamiento de la enfermedad renal crónica tiene 3 pilares fundamentales. El primero es el tratamiento dietético, y en este caso es importante tenerlo presente. Es decir, el paciente que está ya con un diagnóstico de enfermedad renal crónica, aunque sea a los estadios más tempranos, el paciente debe ajustar su alimentación con base a las recomendaciones de un nutricionista y dietista profesional dentro de un programa multidisciplinario que normalmente lo debe brindar su EPS. Dentro de este programa nutricional se controlan la cantidad de proteína que ingiere el paciente, se controla la cantidad de alimentos que contengan potasio, fósforo, los alimentos que contienen sal o la sal directamente. Todos estos, eh, digamos, intervenciones a nivel nutricional son tal vez el pilar inicial para el tratamiento de un paciente con enfermedad renal crónica. Ahora, el tratamiento farmacológico, si el paciente tiene un diagnóstico de base, ya sea de hipertensión arterial o sea de diabetes tipo 2, es absolutamente necesario de que el paciente pueda tomar su medicamento antihipertensivo de manera juiciosa. Existen los mitos, existen cadenas de WhatsApp o información en redes sociales que muchas veces tienden a tergiversar la información, que tienden a engañar al paciente. Eh, Esto sin ningún motivo claro. El medicamento antihipertensivo jamás va a producir daño renal. Lo que produce daño renal es que el paciente no tome su medicamento de manera juiciosa. El paciente debe tomar su medicamento antihipertensivo diariamente, según las recomendaciones de su médico tratante, según las recomendaciones de su médico del programa de riesgo cardiovascular para hipertensión arterial, el médico internista o médico nefrólogo. El paciente debe tomarlo. El paciente debe tomar su medicamento diariamente y en las dosis que corresponden. No suspender el medicamento, no disminuir la dosis, partir la tableta o cambiar o modificar las indicaciones realizadas por parte de su médico tratante.
Lo mismo sucede para la diabetes. El paciente que tiene diagnóstico de diabetes, el tratamiento farmacológico es fundamental. La primera línea de manejo y tal vez con la que comienza todo tipo de paciente diabético en Colombia es la metformina, siempre y cuando los valores de hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas y glicemia posterior al desayuno estén dentro de un nivel aceptable para esa indicación. El paciente que está consumiendo la metformina es un paciente que está cuidando su riñón, es un paciente que está haciendo lo debido, lo que corresponde para que los valores de glicemia disminuyan y de esta manera cuidar el riñón, proteger el riñón de una manera muy seria y obviamente responsable. Ahora, tratamiento farmacológico también es que el paciente entienda que los antiinflamatorios no esteroideos que se abusan sin prescripción médica, en donde el paciente se dirige a una farmacia y empieza a consumirlos sin ningún tipo de prescripción, puede acelerar ese daño renal. Y este daño renal puede ser irreparable. Entonces, es importante que el paciente entienda de que antes de consumir un antiinflamatorio no esteroideo, y estoy hablando del ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib, bueno, entre otros, estos medicamentos se deben ajustar a las condiciones del paciente o los antecedentes previos del paciente. Ahora, un paciente con enfermedad renal crónica no debe abusar de ellos en ningún momento. Y si es necesario utilizarlos, debe ser recomendado por su médico tratante y su dosis ajustada. Lo mismo sucede para algunos tipos de antibióticos, donde se debe ajustar la dosis dependiendo de la función renal que tenga el paciente, si él ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica. El tratamiento sustitutivo es tal vez el final. El tratamiento sustitutivo, estamos hablando del paciente que tiene un estadio final o estadio 5, como se conoce en el mundo clínico, en el mundo médico. Este paciente ya no tiene renal, este paciente no elimina de ninguna manera, muchas veces la eliminación es realmente escasa o poca de orina. Es un paciente que requiere diálisis para poder limpiar la sangre, eliminar todos los desechos metabólicos y de esta manera no sufra una especie de intoxicación que peore a nivel sistémico el paciente. Entonces, cuando miramos el tratamiento sustitutivo, estamos hablando del paciente que tiene enfermedad renal terminal. Ese paciente puede estar en la condición de recibir diálisis peritoneal o estar en la condición de recibir hemodiálisis. Cualquiera de estos dos procedimientos se define en mutuo acuerdo entre el médico y el paciente. Obviamente hay circunstancias donde el paciente está en un estado en el que eh, entra en una falla renal que requiere diálisis inmediata en una unidad de cuidados intensivos, dada la criticidad de la clínica del paciente. Pero es importante tener en cuenta de que este paciente que ha ido avanzando de manera paulatina en los diferentes estadios y también con base a la edad del paciente, pues termina en un procedimiento conocido como diálisis peritoneal o en su defecto en hemodiálisis. Y estos procedimientos son procedimientos en los que se elimina, como lo había comentado, los desechos metabólicos, se elimina el exceso de líquido que tiene el paciente. Recordemos que tal vez el signo en el que entra el paciente en un programa de nefroprotección y empieza a buscarse todas las posibilidades y causas de esa enfermedad renal crónica es cuando el paciente está edematizado, cuando el paciente empieza a presentar edemas en miembros inferiores principalmente, a veces inclusive en miembros superiores, donde el paciente pues refiere esa molestia y efectivamente la función renal se ha venido perdiendo. Los diferentes estadios se han venido perdiendo. Bueno, muy bien. Esta ha sido la charla de enfermedad renal crónica. Es una charla bastante importante. Para mí es realmente valioso de que, a pesar de ser un tema complejo y tal vez no muy sencillo para absorber el, el-
el paciente él pueda entender de que muchas de las condiciones o antecedentes de base, partiendo de la hipertensión o la diabetes, puede ser la causa en la que él inicie una enfermedad renal crónica. Cuidar su salud, cuidar en términos de hábitos de vida saludable, cuidarse en base a continuar su tratamiento de una manera juiciosa es la manera para evitar cómo desarrollar una enfermedad renal crónica. Bueno, si tenemos alguna pregunta al respecto, todo lo relacionado con enfermedad renal crónica, con muchísimo gusto en lo que podamos hacer apoyo en ese sentido. Laura Daza nos dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para un paciente, para una persona, perdón, con insuficiencia renal? Bueno, un paciente que tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica, el mejor tratamiento parte es del diagnóstico que tenga, parte del diagnóstico que ha generado la enfermedad renal crónica. Voy a colocar un ejemplo, un paciente en condiciones de hipertensión o un paciente en condiciones de diabetes, el mejor tratamiento para esta persona es que él pueda ser lo más adherido a su tratamiento farmacológico, a sus controles periódicos con el médico internista y con el médico del programa de riesgo cardiovascular, para que de esa manera la progresión del daño renal que parte ya sea de la diabetes o de la hipertensión sea lo más conveniente para él. Entonces, es importante eso, ¿no? El mejor tratamiento para, para un paciente o para una persona con falla renal o con insuficiencia renal es la causa precisa de lo que le pueda estar generando esta enfermedad o esta disfunción renal. Si el paciente, por ejemplo, tiene una hiperplasia prostática benigna, los controles con el médico urólogo, el medicamento, el tratamiento farmacológico, hacer las valoraciones respectivas con su ecografía renal y de vías urinarias, ecografía de próstata, antígeno prostático, es supremamente importante y supremamente valioso de que él sea lo más adherido posible. Ahora, entendemos que también hay otras causas un poco menos frecuentes, pero que existe y en gran número
en nuestro país. Enfermedades reumatológicas, un paciente que tenga lupus eritematoso sistémico o un paciente que tenga, por ejemplo, nefropatía eh, por anticuerpos o por inmunoglobulina, es importante que tenga sus controles y valoraciones con el médico reumatólogo a la vez de que tenga los controles y las valoraciones por el médico nefrólogo. Es importante de que el paciente entienda cuál es la causa de mi enfermedad renal, de mi insuficiencia renal, y a partir de ahí yo poder buscar satisfacer, ¿no? Las necesidades propias de la enfermedad para evitar que esto progrese con el paso del tiempo. Muchas gracias, Laura. Sí, claro, ¿no? La afectación de la insuficiencia renal siempre afecta a los dos riñones y esto es parte del tiempo, parte de lo que va progresando la enfermedad. Causas. Si, por ejemplo, se tratara de una afectación de poliquistosis renal, es una afectación que va en ambos riñones. La afectación ya de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y todo lo relacionado pues a estas enfermedades crónicas afecta a ambos riñones, afecta a ambos riñones. Y la función renal, como les comento, va siendo progresiva. Con el paso del tiempo, claro, nuestro sistema o nuestro organismo es supremamente inteligente y él va a buscar compensar esa afectación renal. Él va a buscar mirar cómo puede seguir filtrando, cómo puede seguir eliminando estos desechos metabólicos, cómo puede continuar haciendo todo este proceso de homeostasis, pero al final no consigue hacerlo de manera correcta y poco a poco se empieza a perder, digamos, esa compensación momentánea que hacen los riñones para soportar esa afectación. En algún momento empieza a deteriorarse ambos riñones se van viendo afectados en esta insuficiencia renal. Obviamente, pues digo, depende de las características, depende de la enfermedad precisa como tal, pero claro, ambos van a ver afectados. Muchas gracias, Laura Millán. Bueno, acá nos dicen también si puede ser hereditaria. Sí, claro que sí. Y arranco con tal vez una de las más clásicas que es la poliquistosis renal. Una poliquistosis renal es una predisposición genética donde estos sacos llenos de agua a nivel renal, en los riñones, esos quistes, empeoran la salud del paciente. El paciente tiene diferentes tipos de sintomatología. El paciente tiene hipertensión arterial que no es fácil de controlar, el paciente puede llegar a presentar edemas, el paciente puede llegar a presentar inclusive algunas características relacionadas con hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Esas características que el médico tratante en la clínica puede ir evaluando y al detectar las posibilidades de que se trate de una poliquistosis, él envía la ecografía y puede a su vez empezar a interrogar acerca de los antecedentes familiares, acerca de sus padres, acerca de hermanos, acerca de abuelos en los que puede haber o existir esta condición también, ¿no? Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo por estar acá presentes en este espacio. Nuestro laboratorio
en este momento está ofreciendo diferentes tipos de chequeos médicos que son bastante valiosos. Tenemos un chequeo médico para hipertensión, un chequeo médico para diabetes, que pueden consultarlo en la página www.simlab.co. Estos chequeos médicos van orientados precisamente a ser educativos, a brindar promoción y prevención de en qué se encuentra el estado actual de la salud del paciente y hacia dónde debe dirigirse. Les agradezco mucho, muchísimas gracias.